Esta noche, mientras cierres los ojos, algo invisible comenzará a decidir tu mañana. No será el esfuerzo, no será la suerte, ni siquiera serán tus acciones. Será aquello que contemples en silencio, justo antes de dormir. Existe un momento cada día en el que la mente deja de resistirse a la realidad y empieza a crearla. Un instante breve, casi imperceptible, pero tan poderoso que puede cambiar el rumbo completo de una vida. La mayoría de las personas atraviesa ese umbral sin saberlo, sembrando miedo, preocupación o recuerdos, que luego aparecen disfrazados de destino. Pero quienes comprenden esta ley, descubren algo extraordinario. La realidad no comienza al despertar, comienza antes de dormir. Aunque en este canal exploramos principalmente las enseñanzas de Florence Scovel Shinn, quien reveló cómo la palabra, la fe y la convicción moldean las experiencias humanas. Hoy nos acercaremos a otro maestro que estudió esta misma ley desde una perspectiva profundamente práctica. Un hombre que dedicó su vida a explicar cómo la imaginación humana actúa como fuerza creadora. Su nombre fue Neville Goddard. Neville fue un místico y conferencista espiritual del movimiento New Thought, que enseñó que la conciencia no observa la realidad, la produce. Y entre todas sus enseñanzas, hubo una que consideró la más poderosa de todas: el estado previo al sueño. Él afirmaba, el hombre se convierte en aquello que contempla en silencio antes de dormir. No hablaba en sentido simbólico, hablaba de una ley, porque cuando te duermes, tu mente no descansa, cambia de estado. La conciencia racional se debilita, las defensas mentales desaparecen, y el subconsciente, ese terreno fértil, donde nacen las experiencias, se abre completamente. Todo lo que entra ahí comienza a tomar forma. Florence Scovel Shinn enseñaba que aquello que se imprime en el subconsciente debe manifestarse tarde o temprano. Neville llevó esta idea un paso más allá. Afirmó que los minutos antes de dormir son el momento más creativo del día, el instante en el que la imaginación deja de ser fantasía y se convierte en destino. Piensa en esto: cada noche llevas algo contigo a la cama, una preocupación, una conversación pendiente, un miedo silencioso, y el día siguiente el mundo parece confirmarlo. No es coincidencia, es la ley actuando. Neville llamó a ese umbral, entre la vigilia y el sueño, el estado creador, un espacio donde la lógica se rinde y aquello que sientes se planta como una semilla viva. La mayoría usa este poder contra sí misma. Se duerme repasando problemas y despierta dentro de la misma realidad. Por eso, advertía: si no controlas tu imaginación en la cama, tu imaginación te controlará en la vida. Este momento es sagrado, porque lo que asumas allí se vuelve inevitable afuera. Neville llamó a este principio la ley de la asunción, no como filosofía, no como motivación, sino como una ley tan exacta como la gravedad. Doblar la realidad significa comprender algo profundamente liberador. El mundo exterior no es la causa, es el efecto. La vida visible es solo el reflejo trazado de aquello que primero aceptaste dentro de ti. Por eso insistía una y otra vez: no esperes a que el mundo cambie para creer. Cree y el mundo se doblará para obedecer. Piensa en esto por un momento. Si cada noche, antes de dormir, llenas tu mente de carencia, de dudas, de miedo, ¿qué otra cosa podría devolverte la vida al día siguiente? No es castigo, es ley. Florence Scovel Shinn explicaba que aquello que se imprime en el subconsciente debe manifestarse inevitablemente en el mundo exterior. Neville Goddard expresó de una forma igual de directa: si te duermes sintiendo que la vida está en tu contra, mañana el mundo parecerá confirmarlo. Pero si cada noche te acuestas sintiendo con absoluta naturalidad que ya estás en posesión de aquello que anhelas, algo comienza a moverse.
la realidad empieza a inclinarse. Puertas que parecían cerradas se abren sin explicación. Personas que nunca habías imaginado aparecen en tu camino. Circunstancias que jamás hubieras podido planear se alinean silenciosamente a tu favor. Neville relataba muchas historias sobre este principio. Una de ellas hablaba de un hombre que llevaba meses desempleado. Había enviado solicitudes, hablado con contactos, intentado todo, y aún así nada cambiaba. Hasta que decidió aplicar esta ley. Cada noche, justo antes de quedarse dormido, imaginaba algo muy simple. Se veía estrechando la mano de un empleador. Sentía la seguridad de quien ya ha sido contratado. No lo pensaba como un deseo, lo sentía como un hecho. Y noche tras noche, se dormía dentro de esa escena. Pocas semanas después, recibió una llamada inesperada que cambió su situación por completo. Neville también contaba la historia de una mujer que deseaba mudarse a un apartamento mejor. Su realidad actual no parecía permitirlo, pero cada noche hacía lo mismo. Se acostaba, cerraba los ojos y antes de quedarse dormida, imaginaba la sensación de estar en su nueva habitación. Sentía la suavidad de la cama, la tranquilidad del lugar, la certeza silenciosa de que ese ya era su hogar. Hasta que un día, de manera completamente inesperada, apareció una oportunidad que la llevó exactamente al tipo de lugar que había estado imaginando. Neville era muy claro respecto a esto. No lo llamaba suerte. Decía, no existe la casualidad. Solo existe aquello que el hombre asume como verdadero y persiste en sentir. Y aquí está la clave, que la mayoría de las personas pasa por alto. Cada noche se duermen con las escenas equivocadas. Repasan discusiones, reviven fracasos, se repiten que no pueden, repasan deudas, problemas y preocupaciones, y al despertar encuentran un mundo que confirma exactamente ese guión. Muy pocos hacen lo contrario. Muy pocos comprenden que el verdadero secreto se encuentra en el último pensamiento consciente, antes de dormir, porque quienes entienden esta ley hacen algo distinto. Ellos se acuestan en paz, cierran los ojos y se duermen dentro de la riqueza, del deseo cumplido. No luchan, no fuerzan, simplemente descansan en la sensación de que ya es suyo. Y entonces, casi sin darse cuenta, comienzan a despertar dentro de una vida que poco a poco empieza a reflejarlo. Doblar la realidad no es un milagro, es un mecanismo, un principio tan preciso que Neville Goddard llamó simplemente una ley. Y si hoy estás escuchando estas palabras, no es por casualidad. Tal vez sea porque ha llegado el momento de que tú también comiences a aplicarla conscientemente. Neville lo repetía a sus estudiantes una y otra vez. Siéntete en el estado de tu deseo cumplido hasta que el sueño lo grabe en tu interior. No lo decía como una frase inspiradora, lo decía como una instrucción exacta, porque comprendía algo que la mayoría ignora. El instante previo al sueño no es un momento cualquiera, es un umbral, un punto silencioso, donde la mente consciente se rinde y el subconsciente, que nunca discute ni cuestiona, toma el mando. Florence Scovel-Shinn enseñaba que el subconsciente acepta a lo que se le entrega con convicción y luego trabaja silenciosamente para manifestarlo. Neville simplemente mostró cuándo ocurre ese momento de máxima apertura, justo antes de dormir. En ese estado, la mente deja de analizar, deja de resistirse, y aquello que siente se imprime. Por eso Neville enseñaba algo que sorprende a muchas personas. No es necesario imaginar escenas largas ni complicadas. No necesitas crear una película mental elaborada. Basta con una sola escena, un instante breve, algo sencillo pero profundamente significativo. Tal vez un apretón de manos que confirme tu éxito,
una conversación donde alguien te felicita, la sensación de descansar en el lugar que deseas, un momento corto que implique, sin ninguna duda, que tu deseo ya es una realidad. Entonces repítelo en silencio, una y otra vez, con calma, hasta que el cuerpo comience a rendirse al sueño. Neville explicaba que la repetición es la clave. No hacerlo una noche y olvidarlo, sino persistir hasta que esa escena deje de sentirse como imaginación y comience a sentirse como un estado natural. Porque, como él mismo decía, el mundo responde a un estado persistente, no a un capricho pasajero. Imagina por un momento cómo funciona realmente. Cada noche que te acuestas, con pensamientos dispersos, con preocupaciones sin resolver, con escenas de miedo o frustración, no estás sembrando desorden en el terreno más fértil de tu mente. Y la vida, fiel a la ley, solo puede devolverte aquello que fue sembrado. Pero todo cambia cuando comprendes algo profundo. Tu cama puede convertirse en un altar, un espacio sagrado donde decides que el último pensamiento del día ya no será un reflejo del pasado, sino la identidad de tu futuro. En ese instante colocas una semilla exacta dentro del subconsciente, y ese terreno siempre produce. Neville Goddard relataba que él mismo utilizó esta práctica cuando deseaba viajar de Barbados a Nueva York, en un momento en que parecía completamente imposible. No tenía dinero suficiente, no tenía medios claros, no existía una solución visible. Sin embargo, cada noche, antes de dormir hacía lo mismo. Cerraba los ojos y se veía caminando por las calles de Nueva York. No lo pedía, no lo esperaba, lo sentía como real. Se dormía dentro de esa sensación. Y poco tiempo después, una serie de circunstancias inesperadas comenzó a organizarse hasta hacer posible aquello que parecía inalcanzable. Esto no es magia, es el subconsciente obedeciendo aquello que asumes como verdadero. Cuando la mente consciente se apaga, ahora piensa en ti. ¿Cuál fue el último pensamiento con el que te dormiste anoche? ¿Con qué emoción cerraste los ojos? Porque aquello que dejaste entrar ya está trabajando en silencio. Ya comenzó a tomar forma, y aquí se encuentra el poder oculto, que casi nadie utiliza. Cada noche es una nueva oportunidad para doblar tu realidad, una oportunidad para dejar atrás la versión de ti que ya no deseas vivir y sembrar la versión que estás listo para experimentar. Neville lo afirmaba con absoluta certeza, que es todo lo que aceptas como cierto. Antes de dormir, si persistes en ello, debe aparecer en tu mundo. Por eso, tu cama no es solo un lugar de descanso, es el laboratorio invisible, donde fabricas tu mañana. La diferencia entre repetir tu vida o transformarla por completo está en aquello que eliges contemplar, en ese último instante del día. La mayoría lo ignora, pero tú estás escuchando esto ahora, y eso te coloca en un lugar distinto, porque desde este momento ya no puedes dormir como antes. Ahora sabes que el último pensamiento de la noche es el primer ladrillo de tu mañana. Neville Goddard nunca hablaba de casualidad. Afirmaba con absoluta convicción: tu imaginación es Dios actuando en ti. Para él, o era un juego mental, no era pensamiento positivo, ni una técnica de autosugestión. Era la raíz invisible de todo lo que ves, porque aquello que imaginas en silencio, especialmente en los momentos en que la mente consciente baja la guardia, es lo que termina gobernando tu experiencia diaria. Florent Sescobelchin enseñaba que la palabra impregnada de fe libera una fuerza creadora. Neville reveló dónde nace esa fuerza: en la imaginación aceptada como realidad interior. O incluso la psicología moderna comienza a describir este mismo fenómeno. El subconsciente no distingue entre lo vivido y lo intensamente imaginado. Si una experiencia se repite con suficiente emoción,
La mente profunda la acepta como verdadera, y una vez aceptada Aurida, empieza a dirigir tu atención, tus decisiones, tus reacciones, y hasta las oportunidades que logras percibir. Piensa en esto con honestidad. Si cada noche te duermes sintiendo miedo, preocupación o inseguridad, tu subconsciente lo registra como una orden, y al día siguiente, sin darte cuenta, comenzarás a buscar pruebas de que ese miedo tiene razón. Verás obstáculos donde antes había caminos. Dudarás frente a oportunidades reales. Ignorarás puertas abiertas, simplemente porque tu mente ya decidió qué mundo espera encontrar. Tu realidad comienza a ajustarse a aquello que llevaste contigo al sueño, pero todo cambia cuando plantas una emoción distinta antes de dormir, cuando eliges sentir, aunque sea por unos minutos, que tu deseo ya es real. Entonces el subconsciente empieza a actuar bajo una nueva instrucción. Tu percepción cambia, tus decisiones cambian, tu energía cambia, y poco a poco el mundo externo comienza a reorganizarse para confirmar ese nuevo estado interior. Neville lo explicaba con una simplicidad casi desconcertante. El mundo es un espejo, reflejando siempre aquello que haces dentro de ti, y lo más fascinante es que, incluso la ciencia moderna, comienza a rozar esta misma verdad. El observador no está separado de la realidad que experimenta. La conciencia participa en lo que aparece, lo que sostienes internamente, termina tomando forma externamente. La observación cambia el resultado. Aquello que contemplas con convicción comienza a alterar el curso de los acontecimientos. Cuando cierras los ojos antes de dormir y sostienes la imagen de tu deseo cumplido, no estás escapando de la realidad, estás inclinando silenciosamente la balanza de posibilidades hacia un nuevo resultado. No se trata de fe ciega, se trata de una ley que actúa tantos y la conoces como si la ignoras. La única diferencia es esta: ahora puedes utilizarla a tu favor. Piensa en tus propias experiencias. ¿Cuántas veces pensaste intensamente en algo antes de dormir y al día siguiente apareció reflejado en tu vida? Tal vez fue un problema, un miedo persistente, una persona que no podías sacar de tu mente. Eso no fue coincidencia, fue la ley actuando mientras tú aún no eras consciente de ella. Y aquí reside la verdadera grandeza de este conocimiento. Ahora puedes hacerlo deliberadamente. Ya no eres víctima de los pensamientos que llegan sin control. Ahora eres el guardián de aquello que siembras en tu mente, cuando está más abierta y fértil. Por eso Neville insistía con tanta fuerza: no intentes cambiar el mundo, cambia tu imaginación, y el mundo debe cambiar. Escucha esto con atención. Tu realidad no es fija, no está terminada, no es una estructura rígida e inamovible. Es algo vivo, maleable, un reflejo en constante movimiento. Y cada noche, antes de dormir, sostienes en tus manos el pincel invisible que vuelve a pintar el cuadro de tu vida. Doblar la realidad no es un privilegio reservado para unos pocos, es un derecho natural de todo aquel que decide usar su imaginación con intención. Y si hoy estás escuchando estas palabras, quizás sea porque ya estás preparado para hacerlo. Esta noche marca una diferencia, no porque algo externo vaya a cambiar primeros, sino porque tú vas a entrar al sueño de una manera distinta. Durante años, han usado la noche para escapar del día, pero los antiguos maestros enseñaban que el verdadero poder comienza justo cuando el mundo se apaga. Florences Cobelsin hablaba de elegir conscientemente el pensamiento que precede al descanso, porque ese pensamiento continúa trabajando cuando la voluntad consciente desaparece. Neville Goddard llevó esta comprensión aún más lejos. Él enseñó que el momento previo al sueño es el único instante del día en el que la mente deja de resistirse y acepta, sin discusión, aquello
que siente como verdadero. Por eso, no se trata de hacer más. Se trata de entrar en el descanso con intención. Esta noche, cuando todo esté en silencio, no lleves contigo el peso del día. No revises errores. No reconstruyas preocupaciones. No dialogues con el miedo. Ese viejo hábito ha estado escribiendo los mismos mañanas una y otra vez. En lugar de eso, haz algo diferente. Antes de dormir, pregúntate, ¿quién sería yo si mi deseo ya fuera real? Y permite que una sola sensación responda. No necesitas crear imágenes perfectas, solo sentir. Tal vez tranquilidad, tal vez alivio, tal vez una certeza suave. Imposible de explicar. Permanece ahí unos instantes, sin esfuerzo, como quien recuerda algo que siempre le perteneció. Neville decía que el subconsciente no responde a las palabras, sino el estado, y el estado se transmite a través del sentimiento. Por eso basta un instante auténtico para iniciar un cambio profundo. Duérmete dentro de esa sensación, no esperando, no deseando, sino descansando en la idea silenciosa de que ya está hecho, porque cuando el sueño llega, mientras sostienes un nuevo estado interior, la vida comienza, lentamente, a reorganizarse para hacerlo visible. Y entonces comprendes algo que pocos descubren. La noche no es el final del día, es el lugar donde empieza el mañana. Muchos pensaban que aquellas ideas eran solo palabras inspiradoras chiñán, hasta que comenzaron a aparecer historias imposibles de ignorar. En una de sus conferencias, Neville habló de un hombre que regresó de la guerra sin nada. No era una metáfora. Había perdido su trabajo, su dinero y el rumbo de su vida. Vivía en una pequeña habitación prestada, sobreviviendo día tras día, sin saber cómo empezar de nuevo. Todo a su alrededor confirmaba el fracaso, pero decidió probar algo distinto. Cada noche, antes de dormir, hacía lo mismo. No pedía ayuda, no suplicaba un cambio, simplemente cerraba los ojos e imaginaba algo muy concreto. Sus manos, sacando billetes del bolsillo, pagando con tranquilidad, sintiendo la seguridad de quien sabe que siempre hay más que suficiente. No veía grandes mansiones, ni escenas extraordinarias, solo ese instante sencillo real. Al principio parecía un juego mental. Nada cambiaba afuera. Algo comenzó a modificarse en él. Su manera de hablar, su postura, incluso la forma en que miraba a las personas, ya no era la de alguien derrotado. Poco tiempo después, una conversación casual lo llevó a una oportunidad inesperada de negocio. No era perfecta, no parecía milagrosa. Sin embargo, creció con una rapidez que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde antes de la guerra. Años más tarde, aquel hombre diría que el cambio no empezó cuando ganó dinero, sino cuando dejó de dormirse sintiéndose perdido. Neville también relató la historia de una mujer cuya vida había quedado reducida por la enfermedad. Durante años visitó médicos, sin encontrar respuestas claras. El cansancio era constante, y las pequeñas acciones del día se habían vuelto un esfuerzo enorme. Una noche decidió intentar algo diferente. En lugar de pensar en el dolor antes de dormir, comenzó a recrear escenas muy simples, caminando por la calle con ligereza, subiendo escaleras sin detenerse, respirando profundamente mientras sonreía. No imaginaba curaciones dramáticas, solo momentos normales, vividos desde la sensación de estar sana. Noche tras noche repitió esas escenas, hasta que dejaron de sentirse imaginadas y comenzaron a aparecer recuerdos. Con el tiempo, su energía empezó a regresar. Primero fueron pequeños cambios casi imperceptibles, luego días completos sin agotamiento, hasta que, sin una explicación médica clara, los síntomas desaparecieron. Quienes la rodeaban hablaban de suerte. Ella sabía que algo había cambiado mucho antes. En silencio, mientras el mundo dormía, Neville solía concluir estas historias con una observación sencilla:
El subconsciente no evalúa si algo es posible o imposible. Solo acepta aquello que se le entrega, con suficiente realidad emocional y encuentra la manera de expresarlo en la vida. Por eso decía, cada persona posee la llave de su propia experiencia. La única incógnita es si la está usando conscientemente o dejando que funcione por defecto. Cada noche, al acostarte, ocurre algo que la mayoría deja pasar sin darse cuenta. El día termina pero el poder comienza. Imagina a un agricultor sosteniendo una semilla antes de plantarla. Sabe que la tierra no juzga lo que recibe, solo responde, solo multiplica. Así funciona tu mente antes de dormir. El último pensamiento que aceptas como verdadero desciende en silencio hacia lo profundo de tu ser y empieza a crear mientras tú descansas. Florence Scovel Shinn enseñaba que la vida siempre responde a la palabra interior del hombre, no a lo que desea superficialmente, sino a aquello que acepta como realidad dentro de sí. Años después, Neville Goddard expresó esta misma verdad desde otro lenguaje, afirmando que la imaginación es el poder divino actuando en nosotros. Dos voces distintas, una misma ley eterna. Florence lo llamaba la ley espiritual de la expectativa, Neville, la ley de la asunción, pero ambos señalaban el mismo instante sagrado, el momento en la mente consciente se aquieta y el alma queda abierta a recibir una nueva impresión. Por eso la noche no es solo descanso, es creación. La mayoría se duerme repasando problemas, reviviendo temores, anticipando dificultades, y sin saberlo vuelve a decretar el mismo mañana. Florence advertía algo profundo. Las palabras y las imágenes, sostenidas con emoción, se convierten en órdenes que la vida inevitablemente ejecuta, no porque el universo castigue o premie, sino porque responde con absoluta fidelidad a la conciencia asumida. Y aquí está la revelación. No importa cómo haya sido tu día, no importa tu pasado, cada noche recibes nuevamente el mismo poder, elegir qué aceptar como verdad. Antes de entregarte al sueño, cuando cierras los ojos y sientes tu deseo como cumplido, no estás imaginando un futuro imposible. Estás alineándote con una realidad que comienza primero dentro, para luego aparecer fuera. Ese instante es sagrado, porque ahí no eres víctima de circunstancias, eres el origen de ellas. Neville enseñaba, cambia el estado interior, y el mundo deberá reflejarlo. Florence afirmaba, declara el bien esperado, y prepárate para recibirlo. Ambos hablaban del mismo acto invisible, asumir una nueva identidad antes de dormir. Así que esta noche tienes una elección: dormirte siendo la versión antigua de ti, o descansar ya convertido en quien deseas ser, sin esfuerzo, solo aceptación interior. Y si sientes que este conocimiento resuena contigo, quiero invitarte a algo más profundo que una simple suscripción. Este canal es un espacio para recordar las enseñanzas de Florence Scovel Shinn y de los grandes maestros espirituales que comprendieron las leyes invisibles de la mente y la conciencia. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino, porque cada enseñanza que escuches aquí será una semilla distinta, plantada en tu imaginación, y tarde o temprano, toda semilla verdadera florece. Esta noche, cuando apagues la luz, recuerda las palabras que Florence repetía a quienes buscaban transformar su vida. La expectativa correcta abre el camino donde antes no parecía haber ninguno. Así que, contempla paz, contempla abundancia, contempla tu vida ya armonizada, y permite que mañana la realidad tenga que ponerse de acuerdo con aquello que elegiste creer. Cuando cierres los ojos hoy, recuerda esto: nadie verá el momento exacto en que tu realidad comenzó a cambiar. Solo notarán que un día todo fue diferente. Buenas noches, Creador.